En este vídeo vamos a intentar resolver un problema de genética en el que se nos pide que trabajemos con la transmisión de dos características genéticas independientes, no van ligadas entre ellas, es decir, la transmisión de una no influye en la transmisión de la otra. Y en este caso se trata del daltonismo y del rizado de pelo. Luego, además, se nos pide que trabajemos con dos situaciones de cálculo de probabilidades de acontecimientos simultáneos en condición excluyente y no excluyente. La situación excluyente se da en este caso en la pregunta B y la podemos identificar con este I. Se nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de que se cumplan dos situaciones simultáneas. De manera que lo de excluyente hace referencia a que para que nos valga la segunda opción necesariamente se tiene que dar la primera. En ese caso, el método que vamos a utilizar para calcular la probabilidad total de que se den las dos situaciones en esa condición excluyente es la regla de la multiplicación de probabilidades. Por su parte, en el apartado C del problema se nos pide igualmente que calculemos la probabilidad de dos sucesos, pero en condición no excluyente, lo que vamos a identificar mediante ese O. Es decir, se nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de una situación hipotética en la que nos va a valer independientemente que se dé o bien la primera opción que nos dan o bien la segunda. Cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, la regla de cálculo de probabilidades que tenemos que utilizar es la regla de la suma. Pues muy bien, como hacemos siempre en los problemas de genética, lo primero que vamos a hacer es identificar las características, asignarles letras e identificar también la relación de dominancia entre los alelos que las controlan. Bien, en este caso hemos dicho que una de las características es el daltonismo. Así que recuerda que el daltonismo era una característica ligada al sexo en la que la enfermedad la causa un alelo recesivo que se encuentra en el fragmento diferencial del cromosoma sexual X. Por lo tanto, los hombres tienen más probabilidad que las mujeres de sufrirlo, puesto que solamente tenemos un cromosoma X, por lo tanto tenemos un 50% de probabilidad de padecerlo. Sin embargo, en el caso de las mujeres, al tener dos cromosomas sexuales X, tienen tan solo un 33% de probabilidades de sufrir o de padecer la enfermedad. Bien, en este caso, nosotros vamos a identificar dos fenotipos posibles para el daltonismo. O bien esa persona es sana, lo que vamos a identificar con la D mayúscula, o bien es daltónico, lo que vamos a identificar con la letra D minúscula. Por otra parte, la otra característica es el rizado de pelo. Y en el propio enunciado del problema ya nos dice que el pelo liso domina sobre el pelo rizado. Así que vamos a utilizar la letra L. Como no nos indican nada al respecto, entendemos que es una característica que no está ni influida ni ligada al sexo. Así que nosotros aquí tenemos dos posibilidades. En cuanto a fenotipo, o el pelo es liso y lo asignamos con una L mayúscula, o el pelo es rizado. Y a ese segundo fenotipo le vamos a asignar la letra L minúscula. Una vez que ya tenemos claro cuáles son las características con las que trabajamos, las letras con las que vamos a trabajar y la relación de dominancia, vamos ahora ya sí a intentar resolver el problema. Para ello, lo primero, como siempre, es identificar a los protagonistas del problema. En este caso, esos datos empiezan aquí. Un varón daltónico, vamos a ir trasladando los datos que nos da el problema a nuestra relación de letras. Bien, nos pone un varón daltónico. En este caso ya sabemos que para que sea varón y daltónico tiene que ser varón y una D minúscula. De pelo liso. Al ser de pelo liso sabemos que va a tener una L mayúscula, pero no sabemos todavía cuál es el segundo alelo que tiene. Para ello seguimos leyendo el enunciado y nos dice que este varón tiene una madre de pelo rizado. Tiene una madre de pelo rizado. Por lo tanto, esta madre solamente le puede haber transmitido el alelo L minúscula. Bueno, pues este varón se casa con una mujer de visión normal,
por lo tanto tiene que tener al menos una D mayúscula en uno de sus cromosomas X, de pelo liso, por lo tanto debe tener al menos una L grande, y nos dice que esta chica tenía o tiene un padre daltónico. Por un lado tiene un padre daltónico. Como tiene un padre daltónico, el segundo alelo para el daltonismo que tiene que tener esta chica es una D minúscula, puesto que se la tiene que haber trasladado su padre. Es heterocigótica, portadora, para el gen del daltonismo, y cuya madre tenía el pelo rizado. La madre de esta chica tenía el pelo rizado. Por lo tanto, la madre solamente le puede haber transmitido el alelo L minúscula. A partir de este punto ya conocemos los genotipos de los dos progenitores. Por lo tanto, ya podemos ponernos a resolver el problema. Bien, lo primero, como siempre, sacamos los gametos de los dos progenitores. Este chico puede generar los siguientes gametos, mientras que esta chica puede sacar los siguientes gametos. A partir de los 4 gametos masculinos y los 4 gametos femeninos vamos a hacer nuestra tabla de doble entrada o cuadro de Punnett para, a continuación, poder ir sacando las probabilidades de las diferentes situaciones que nos piden. Así que vamos a ir rellenando ese cuadro de Punnett. Como ya sabes, en esta tabla de doble entrada tenemos que ir colocando en uno de los ejes los gametos masculinos y en el otro de los ejes los gametos femeninos. Así que, como da igual el orden en el que los coloquemos, masculino o femenino, vamos a colocar en este caso, por ejemplo, en el eje superior los gametos femeninos. Recuerda que siempre es muy conveniente colocar los gametos en un orden determinado para que luego, por ejemplo, al resolver todo el cuadro de Punnett, nos aparezcan todos los machos concentrados en una parte del cuadro y todas las hembras en el otro, lo que nos va a facilitar luego el poder leer los resultados. Una vez que ya tenemos nuestros gametos colocados, lo único que tenemos que hacer es rellenar el cuadro de Punnett. Como te he señalado antes, si nosotros colocamos los gametos de forma ordenada y siguiendo una cierta disposición, luego vamos a tener más sencillo leer los resultados en el cuadro de Punnett. Aquí, por ejemplo, puedes observar que todas las chicas, todos los descendientes de sexo femenino aparecen agrupadas en la parte superior del cuadro, mientras que todos los descendientes de sexo masculino aparecen agrupados en la parte inferior del cuadro. Esto nos va a facilitar mucho ahora ir calculando las probabilidades que nos van pidiendo. Vamos pues a resolver el problema en base a las preguntas que nos hacen. En la primera opción se nos pide calcular la probabilidad de que este chico y esta chica terminen teniendo un hijo varón con visión normal y pelo liso. Es decir, nos están pidiendo que sea varón con visión normal y con pelo liso. Es decir, que tengan al menos una L mayúscula. Nos da igual que en el segundo alelo correspondiente al tipo de pelo tengamos una L mayúscula o una L minúscula. En este caso, si te fijas, la probabilidad en este caso es de, tal y como puedes ver ahora, efectivamente 3/16. Aquí tendríamos nuestro primer resultado. Si nos vamos a la segunda pregunta, se nos pide una de esas situaciones en las que se nos pide calcular la probabilidad de que se den dos situaciones en condición excluyente.
por un lado, se nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de que tenga un hijo varón daltónico de pelo rizado. Un hijo varón daltónico de pelo rizado. Y además, que tenga un segundo hijo también varón con visión normal y pelo liso. Con visión normal y pelo liso. Si ahora vamos buscando en el cuadro de Punnett la probabilidad de que se dé en cada uno de estos dos casos de manera independiente, veremos que con respecto al primero tenemos una probabilidad de, como puedes ver aquí, efectivamente, un 16avo. Pero además se nos pide que el segundo varón, al cumplir estas condiciones, tal y como vimos en el ejercicio en el apartado anterior, pues tenga una probabilidad de 3/16. En este caso, como ya hemos dicho antes, utilizamos la regla de multiplicación de probabilidades. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de que simultáneamente se cumplan esas dos condiciones, es decir, que tengan un hijo daltónico de pelo rizado y además el segundo hijo cumpla con la condición de visión normal y pelo liso, pues bastará con multiplicar ambas probabilidades, que en este caso darían lugar a 1 por 3, 3, partido de 16 por 16, que es 256. Como 256 no es múltiplo de 3, no podemos simplificar la fracción y este sería el resultado de la segunda condición que nos piden. Vamos con la tercera. En este caso, podría parecer que nos están pidiendo algo parecido, pero tenemos que tener muy en cuenta este o que aparece en el enunciado, que define la situación de dos sucesos simultáneos en condición no excluyente. Es decir, para calcular la probabilidad total, nos vale que se dé la primera opción o la segunda. Y como ya hemos dicho, en este caso aplicaríamos la regla de la suma de probabilidades. Así que vamos primero a ver el primer caso. Vamos a ver qué probabilidad tiene esta pareja de tener un hijo varón con visión normal y pelo rizado, que en este caso sería hijo varón con visión normal y pelo rizado, que como podemos ver en el cuadro de Punnett, tiene una probabilidad de, efectivamente, un 16avo. Y en este caso también nos vale el tener una hija daltónica con pelo liso. Una hija daltónica con pelo liso. Y como podemos ver en el cuadro de Punnett, en este caso tenemos una probabilidad de, efectivamente, 3/16. Como ya te he comentado antes, en este caso aplicamos la regla de la suma de probabilidades y tendríamos una probabilidad de un 16avo más 3/16, lo que da lugar a un total de 4/16, que en este caso sí se puede simplificar y nos queda una probabilidad total de un cuarto, o lo que es lo mismo, un 25%. Fíjate cómo, a pesar de contar con las mismas probabilidades, el hecho de que se trate de una condición excluyente o no excluyente modifica muchísimo el resultado final del problema. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya resultado útil. Un saludo.